Hola a todos y todas, mi nombre es Cintia Silva, soy psicóloga de convivencia escolar de la Escuela Nivequetén y como equipo de convivencia hemos preparado estos talleres que van a ser presentados de manera online para padres, madres y en general la comunidad educativa, que son titulados como Lentes de Amor. La tabla de contenido de temas que vamos a abordar en este video, en primer lugar, vamos a hablar de identificar tipo de apego, vínculo y estilo de crianza. Número 2, identificar mis propias necesidades como padres y las necesidades de mi hijo. Y número 3, entregar recomendaciones y orientaciones para fortalecer la comunicación, confianza y vínculo con nuestros hijos. ¿Por qué a este taller lo titulamos Lentes de Amor? Nos basamos para realizarlo en las teorías de crianza positiva y respetuosa, siendo consciente y empático en el propio desarrollo también de nuestros hijos, como también de nosotros como padres y madres, entendiendo de que nadie nace sabiendo y es un proceso también de aprendizaje. ¿Y qué es la crianza respetuosa? La crianza respetuosa se basa en, como dice la palabra, en el respeto y la dignidad de nuestros niños y niñas, entendiendo los procesos de su ciclo vital sin adultocentrar su proceso. ¿Qué quiere decir esto? Sin verlo con la mirada de nosotros como adultos, sino que viéndola desde su enfoque, desde su mirada. Entonces, vamos a comenzar con los estilos de crianza, vínculos afectivos y apegos. Antes de ahondar en esa temática, me gustaría comentarles sobre el desarrollo neuronal y cerebral de nuestros niños y niñas. Se dice, la neurociencia dice que nosotros tenemos tres cerebros dentro de uno mismo, que es el cerebro reptiliano en primer lugar, que se basa en actividades más vitales, en coordinación, en el movimiento, en nuestras necesidades más básicas. En segundo lugar está el cerebro límbico, que es el cerebro, que se basa en las emociones, que son estos dos primeros cerebros con los que nosotros nacemos. Y la corteza prefrontal se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Se dice también de que nuestro cerebro se termina de desarrollar aproximadamente a los 20 años, pero la etapa de los 0 a los 7 años es fundamental en el proceso de desarrollo de nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, de la planificación, de la autorregulación. Así que es un área súper importante, pero que es necesario desarrollarla y cómo se va a desarrollar se basa harto en el modelo que hay de los adultos, en el ambiente, en cómo tratamos a nuestros niños y niñas. En cuanto a los estilos de crianza, vamos a hablar de altos niveles de exigencia y, perdón, en una parte la exigencia y en otra parte el afecto. Si hablamos de altos niveles de exigencia y altos niveles de afecto, hablamos de un estilo de crianza democrático, donde los padres entregan cariño, pero además ponen límites y reglas. Cuando hablamos de altos niveles de exigencia, o sea, hartos límites, hartas reglas, pero bajo nivel de afecto, poco cariño, poco contacto, poca expresión de nuestro cariño, del afecto que les tenemos, hablamos de padres autoritarios. Cuando hay un bajo nivel de exigencia, pero hay harto cariño, harto afecto, se habla de padres permisivos. Y cuando no hay ninguno de estos dos, se habla de, en realidad no es un estilo de crianza, sino que es una vulneración y se habla de padres negligentes. En cuanto a los vínculos afectivos, es cualquier relación entre personas en donde se expresen y experimenten afecto entre ellos, pero no necesariamente se busca la seguridad en el otro, a diferencia del apego, donde sí hay un vínculo afectivo y sí se busca la seguridad y protección en un otro. Por eso se habla harto de apego con los bebés, con los niños pequeños, porque es esta etapa donde ellos necesitan mucha más protección y seguridad y contacto para poder desarrollar también su cerebro.
Entonces, vamos a hablar de 3 tipos de apego que se dan. En primer lugar, perdón, está el apego seguro, donde estos niños y niñas expresan su malestar, se aproximan a buscar a un adulto cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, para poder regularse y para poder calmarse. Mantienen el contacto con algún adulto confiable, es decir, son niños y niñas que si uno les pregunta, ellos tienen algún adulto de confianza o más de uno. Em, y son niños curiosos, ¿ya? Que están en constante movimiento, experimentando, tienen seguridad en sí mismos, pero si hay alguna problemática, no dudan en recurrir a algún adulto para poder calmarse y buscar ayuda. Por otro lugar está el apego evitativo, donde los niños y niñas no suelen expresar su malestar y tratan de autorregularse. Evitan el contacto con adultos y son niños que quizás no tienen ningún adulto de confianza o no están completamente seguros de esta confianza. Como les decía, buscan calmarse solitos, evitan la interacción con otros. A veces se puede mostrar agresivo en algunas ocasiones porque buscan, o sea, en realidad reprimen muchas emociones y en muchas ocasiones también se ven como niños sobreadaptados, solitarios y controladores. Sobreadaptados se refiere a que no generan ninguna dificultad a pesar de que el ambiente vaya cambiando, ellos se adaptan o en realidad se sobreadaptan. Y el apego ambivalente, donde estos niños expresan malestar, teñido de rabia, frustración o impotencia. Buscan constantemente el contacto de un adulto, sin embargo, no se calman con el adulto de inmediato. Necesitan que el adulto esté a su lado constantemente para calmarse, pero aún así les cuesta mucho calmarse. Espera que un otro, en este caso un adulto, pueda calmarlos y desarrollan poco la autorregulación. Se sienten temerosos, inhibidos muchas veces y por lo general tratan de llamar la atención bajo una forma disruptiva en situaciones estresantes o impredecibles. ¿Por qué se da estos 3 tipos de apego distintos? Em, bueno, el apego seguro es cuando los padres están presentes, pero también dan espacio para la exploración. El apego evitativo lo que internaliza a los niños es que no ha habido un adulto de confianza o un adulto protector. Entonces me la tengo que ver por mí mismo, tengo que arreglármelas yo y por eso se van sobreadaptando a las situaciones. Y un apego ambivalente es cuando los adultos cuidadores no han sido constantes en su forma de crianza. Así que hay una inseguridad constante en los niños. Entonces se habla de apego y organización de la experiencia. Cuando hay una mayor evitación del contacto, los niños se vuelven un poco más internalizantes. ¿Qué significa esto? Les voy a explicar a continuación, con más detalle. Y cuando hay una mayor aproximación, o sea, ellos sienten que sí pueden contar con un adulto, son más externalizantes, es decir, expresan más. Entonces, en la autoorganización y autorregulación, como les decía, están estos 2 tipos o estilos. Por una parte, los niños que son más externalizantes y los niños que son más internalizantes. En cuanto a los externalizantes, la coherencia narrativa, lo que ellos piensan, cómo se han configurado su mundo, hay una incertidumbre de cómo son los otros. Entonces, por eso tengo que externalizar mucho más cuando tengo malestar para poder decir que necesito ayuda. Su memoria episódica, es decir, lo que guardan en su memoria, los recuerdos, es de una queja constante hacia ellos. Y la experiencia emocional y corporal, hay experiencias de frustración, de rabia, de tristeza, de impredictibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando los niños, bueno, los extremos en general no son positivos. Cuando quizás son muy externalizantes, es que no hay esta seguridad, como les decía, con el apego ambivalente, se asocia bastante. No hay una seguridad de cómo han sido los adultos en mi cuidado, a veces han sido más protectores, a veces me han dejado más solo. Entonces yo tengo que externalizar cuando necesito algo.
En cambio, los internalizantes, su coherencia narrativa habla de una certidumbre de la no disponibilidad de otros. Es decir, cuando lo he necesitado, los adultos cuidadores no han estado presentes, no me han acompañado en mi autorregulación. La memoria episódica, hay una memoria de rechazo e indiferencia, y la experiencia emocional y corporal habla de experiencia y afectos sobre racionalizados, idealizados y o devaluados, una tristeza profunda y una tendencia a evitar a otros. Como temática número 2, vamos a hablar de identificar mis propias necesidades como adulto y también las necesidades de mis hijos. Porque es importante identificar nuestras propias necesidades e identificarnos también en cómo ha sido nuestro apego, en cómo es nuestra organización mental, si somos más internalizantes, externalizantes, porque puede tener relación de que mucho de lo que nosotros no estamos transmitiendo a nuestros hijos a través de la crianza es porque también formó parte de nuestra crianza. ¿Ya? Entonces, recordar el tipo de apego, vinculación con nuestros propios cuidadores va a favorecer tener una mayor conciencia de nuestro proceso de crianza con nuestros propios hijos. Entonces, una pregunta para poder autoanalizarse. ¿De qué forma te enfrentas a situaciones estresantes ahora como adulto, en general, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad y con tus propios hijos en el proceso de crianza? Dense un minuto para poder pensar, para poder evaluar. ¿Soy más bien internalizante o externalizante? Ahora yo les voy a comentar quizás estos patrones más repetitivos que se dan en la etapa más adulta para que nos facilite poder identificar en qué lugar o quizás hay una mezcla de ambos, dependiendo de la situación, pero nos va a servir bastante para identificar nuestro estilo de crianza. Entonces, los patrones repetitivos como adultos, los adultos que son más externalizantes se muestran más lábiles emocionalmente, es decir, más inestable o su intensidad emocional seguramente es mucho más alta, tienen dificultades para adaptarse a nuevas situaciones, eh, son más dependientes de otros. Para tener seguridad quizás depende más de una relación amorosa o de una relación de amistad o estar con un otro. Exigen que otros solucionen sus problemas y no reciben críticas. Son quizás menos autocríticos o poco autocríticos y, como dice la palabra, los problemas también los externalizan un poquito más. Ven más los problemas afuera que adentro. Como les comentaba, los extremos no son positivos, ¿ya? Esto es en base a la organización de nuestra experiencia, pero yéndonos a los extremos. Y los adultos más internalizantes son más sobreadaptados. ¿Qué quiere decir esto? Que se adaptan con mucha facilidad a veces, dejando incluso sus necesidades personales de lado. Son más complacientes, dicen que sí, les cuesta decir que no, a pesar de que eso implica un gran esfuerzo o se tengan que dejar de lado, igual lo hacen. Son más independientes o excesivamente más independientes. No buscan tanto ayuda, si tienen problemas tratan de resolverlos solos. Hay una excesiva también autorregulación, no piden ayuda a los demás y son muy autocríticos consigo mismos. Entonces, como les decía, ¿por qué es importante saber todo esto de mí? Porque así me voy a dar cuenta si con mis hijos estoy actuando en piloto automático, gatillado por mis propias experiencias de crianza, la crianza que tuvieron mis cuidadores, mis padres, mi madre, y si yo puedo identificar, en realidad mi estilo, quizás mi organización es más externalizante o más internalizante en situaciones estresantes, voy a ser más consciente y respetuoso con el propio proceso que está viviendo mis hijos o el propio proceso de crianza. Y por último, vamos a entregar recomendaciones y orientaciones para fortalecer la confianza y el vínculo en la crianza con nuestros hijos. ¿Qué hay que hacer para practicar una crianza respetuosa? En primer lugar, tener claro que no existen recetas mágicas.
No hay un paso a paso de lo que tiene que hacer porque todos los niños son distintos, todas las situaciones son distintas y hay que conocer a nuestros hijos para poder saber qué es lo que les sirven a ellos en estos momentos estresantes. Como número 2, mirarlos con lentes de amor a ellos y a nosotros como padres y madres. De repente igual somos súper exigentes en nuestro rol como padres o madres o cuidadores y nos exigimos, nos ponemos una meta alta y eso hace que nos desconectemos de lo que sentimos, de nuestro propio proceso, de ser respetuosos y compasivos con nuestro propio proceso. Y si no somos compasivos o autocompasivos con nosotros mismos, es difícil que lo podamos hacer también con nuestros hijos. Así que es importante practicar este respeto primero con uno y además con nuestros hijos entendiendo que ellos están en un proceso de desarrollo y que todos los errores que están cometiendo es un proceso de aprendizaje y es importante enseñarles en base al respeto y al amor. Si enseñamos en base al respeto y al amor, va a haber un aprendizaje que va a perdurar por mucho más tiempo, a comparación si es un aprendizaje en base al miedo, en base al castigo, que ahí quizás lo van a cumplir, nos van a hacer caso, nos van a obedecer, pero en base a un miedo a no tener consecuencias negativas. No van a internalizar por qué es bueno hacer esto, y si es en base al amor, al respeto, quizás va a ser un proceso un poco más lento, pero va a ser mucho más duradero. Va a ser un aprendizaje mucho más significativo. Y por último, la respuesta siempre está en cada uno de nuestros hijos. Cuando ellos quizás están desregulados, les cuesta autorregularse, están en un proceso estresante, están frustrados, entender por qué mi hijo está triste, siente rabia, por qué está frustrado, qué puede haber, qué le pudo haber causado y dialogar, tener una conversación formativa, escucharlos, acompañarlos en este proceso, contenerlos y por eso mismo les voy a mostrar un paso para la contención emocional en base a la metodología AMAR, que como dice su sigla, cada palabra significa algo distinto y nos ayuda a poder favorecer el proceso de autorregulación y acompañar en base a la confianza y el vínculo con nuestros hijos cuando están en un momento estresante, un momento de frustración, un momento de desregulación emocional. Que esos son los momentos donde se puede generar este aprendizaje y vamos a favorecer en su desarrollo cerebral, en su corteza prefrontal, y después ellos solitos van a poder tomar estas mismas medidas sin la necesidad de que haya un adulto orientándolo o guiándolo. Entonces, la palabra amar, en primer lugar, la primera A habla de atender. O sea, cuando mi hijo está estresado, está triste, está desregulado, atender qué está pasando, por qué se habrá desregulado, ver la situación, ver el contexto, analizar. Entonces poder atender, dirigir toda mi atención hacia él o hacia ella. Luego viene la M de mentalizar, es decir, mentalizar, ponerme en el lugar de él, de ella. Mirar su carita, mirar su corporalidad, si está así con sus ojitos, como con sus cejas fruncidas, es súper probable que estén enojados, que estén frustrados, poder verbalizárselos también, decirles, veo que estás enojado, veo que estás frustrado porque no te resultó, por ejemplo, la tarea. Eso habla de mentalizar, de ponerme en el lugar de él. El automentalizar también habla de eh, automentalizar mi propio proceso. ¿Qué me pasa a mí con la frustración de mi hijo? Quizás también me genera frustración. Y también es parte del proceso ser respetuoso con eso. Poder autorregular esa frustración, dirigirme ahora hacia él y después analizar también por qué me genera frustración que mi hijo esté frustrado. Y por último, regular, es decir, acompañarlo, como le decía, poder verbalizar lo que él está sintiendo ayuda para que también pueda desarrollar este mismo proceso de forma autónoma en un futuro. Ok, entiendo, le pongo palabra a lo que estoy sintiendo, puedo buscar soluciones, puedo conversar con otro, puedo calmarme y en el regular aplica esto.
poder verbalizar. Veo que estás frustrado porque no te resultó la tarea, entiendo que es difícil, tomemos un descanso, podemos continuar después. Si quieres yo te puedo ayudar en esto, después tú tienes que seguir en esto, cada vez que necesites ayuda me puedes decir, acompañarlo en ese proceso. Y eso, como les decía, este proceso de atender, de mentalizar, de automentalizar, que es súper importante también tener en consideración nuestro propio proceso mental y regular, va a favorecer en la confianza y el vínculo con nuestros hijos. Para finalizar, les quiero mostrar un video de una película muy bonita que se llama Intensamente, que habla sobre nuestras emociones y cómo son los procesos de cómo se puede dar este proceso de automentalizar y mentalizar, ponernos en el lugar de nuestros hijos, tratar de entender en un momento estresante. Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje. Es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro... Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje. Es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para No desechos. sé qué tiene Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? Se desconectaron las islas. Alegría sabría qué hacer. Ya lo tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. ¡Gran idea! Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. ¿Porque no soy alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Ajá. Claro que sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Finge ser alegría. ¿Qué? Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Fue estupendo. Sonó idéntico a alegría. ¿Le pasa algo sin lugar a duda? Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Ripskin. Entra por el centro. Aquí viene. Está solo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Es en serio? Todo el tiempo. ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme, no! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No. ¡Sé feliz! ¿Cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. Ahora. ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatinha. Bueno, y como mostraba el video, este es un ejemplo de cómo pueden reaccionar algunos padres. Quizá el error del papá fue no atender las necesidades en este caso de Riley. Él estaba pensando en otra cosa, entonces el proceso de atender se hizo mucho más difícil y pudo ser también mucho más difícil el mentalizar, el poder ponerse en el lugar de ella.
y al reaccionar de forma más agresiva, con más rabia, también la respuesta emocional desde la otra parte es súper probable que sea la misma. Así que fue quizás un ejemplo de cómo idealmente no hay que hacerlo y sí quizás ir de a poco como iba la mamá tratando de atender, de entender también qué estaba pasando por la cabeza de su hija. Así que eso. Muchas gracias por haber visto este video, por conectarse. Vamos a estar atentos a dudas, a preguntas, a consultas que surjan y a futuras sugerencias para futuros temas porque vamos a continuar hablando sobre crianza respetuosa. Muchas gracias por su atención.